Recientemente un medio secular norteamericano ha publicado una noticia, un análisis muy inteligente de lo que significa el Estado Islámico, ¿no? Es decir, este que se conoce como ISIS o ISIL en inglés, y que nosotros sabemos es responsable de las más recientes matanzas de cristianos. No solo matanzas de cristianos, sino el que ha hecho una convocatoria específica diciendo a cualquier musulmán que esté en tierra kafir, o sea, en tierra de cristianos, ¿no? En Occidente ellos consideran tierra de cristianos, incluso naciones que son abiertamente hostiles contra el cristianismo. Estamos hablando de los países nórdicos, por ejemplo, donde hace un par de años un ministro luterano fue puesto en la cárcel por predicar las enseñanzas de San Pablo sobre la homosexualidad. Pero ¿por qué le llaman tierra de cristianos? ¿Por qué el reciente asesinato de 21 coptos ortodoxos egipcios fue presentado en un video horripilante como un mensaje a los países de la cruz? El diagnóstico que realiza este periodista, que es al mismo tiempo un importante analista político y militar, es que, y repito textualmente sus palabras, dice: una cosa que no hemos entendido en Occidente hasta ahora, y que los países que están tratando de combatir al Estado Islámico no quieren afirmar, es que el Estado Islámico es profundamente islámico. No solo es islámico, sino profundamente islámico y profundamente religioso. Y muchos dirán: Alejandro, estás metiendo en el mismo saco a todos los islámicos, a todos los musulmanes que no necesariamente están de acuerdo con ISIS o con ISIL. De hecho, el presidente de Jordania y la mayoría de jordanos que han aprobado el ataque a las fuerzas del Estado Islámico son musulmanes. El presidente Morsi de Egipto y quienes lo han apoyado al ataque retaliatorio por el asesinato de los cristianos egipcios es musulmán también. Es correcto, pero es importante entender, como señala este analista de la revista The Atlantic, es decir, totalmente secular y tirando hacia la izquierda política, es decir, acá no estamos hablando de ningún tipo de fanatismo cristiano, es que quienes analizan actualmente el Estado Islámico pierden de vista que el Estado Islámico tiene una convicción religiosa poderosísima y que ellos siguen al pie de la letra lo que llaman la metodología del profeta, y creen en consecuencia que la religión islámica, con todas sus frases violentas que las tiene en el Corán y que están orgánicamente explicadas, que se refieren al tipo de violencia que hay que ejercer frente a quienes forman parte de la religión del libro, es decir, ya sean judíos o cristianos, y a todos los demás que llaman simplemente paganos, es decir, cualquier otra religión. Ellos lo siguen al pie de la letra, pero lo siguen además con una forma de islamismo que es profundamente milenarista, es decir, que cree en la proximidad de un fin del mundo, donde el profeta o un descendiente del profeta o un profeta nuevo enviado por Alá, no hay claridad al respecto, no saben si es que el mismo profeta Mohammed o un descendiente del profeta Mohammed, o Alá va a mandar a un nuevo profeta especial de mayor talla que Mohammed, ponga fin a los tiempos y establezca un reinado en el mundo islámico. Pero para que esa profecía se pueda cumplir, se necesita que en Al-Arabiyya, es decir, en las naciones que forman parte del mundo árabe, exista un Al-Islamiyya, es decir, exista un Estado islámico. Y esta es la gran diferencia, por ejemplo, del Estado Islámico con Al-Qaeda. Cuando Osama Bin Laden, por ejemplo, estaba vivo, y cuando algunos de sus sucesores estaban vivos, ellos tenían una visión un poco más moderna, igualmente brutal y sanguinaria, pero más moderna. Por ejemplo, señalaban que si
las naciones occidentales cerraban sus embajadas y las retiraban de los países árabes. Si es que Estados Unidos cerraba todas sus bases militares en los países de mayoría musulmana, si cerraba, por ejemplo, las bases militares en el Golfo de Omán o cerca de Qatar o en la República Árabe Unida o en Arabia Saudita, entonces se podía hablar de una tregua y Al-Qaeda iba a dejar de atacar intereses occidentales. Para el Estado Islámico la respuesta no es esa, no les interesa si los países occidentales, a quienes considera por esencia cristianos, se rinden, claudican, entonces va a ser más fácil matarlos. O sea, ellos no están pensando en que puede haber un acuerdo de paz. Ellos consideran, según las profecías de este tipo de islamismo que practican, salafita como se le conoce, que en el islamismo salafita, esta tendencia, esta forma de islamismo profundamente radical, simplemente el profeta de alguna manera va a llegar, o el sucesor del profeta o un nuevo profeta, y cuando llegue tiene que encontrar un territorio, y según ellos un territorio donde deben haber por lo menos unos 8 millones de fieles musulmanes. Y por eso es que ellos necesitan tomar territorio, a diferencia de Al-Qaeda, que nunca se preocupó de tomar territorio, sino de tener simplemente bases estratégicas en algunos lugares desde donde podía organizar y lanzar atentados guerrilleros. Ellos no pretenden ser una fuerza guerrillera, pretenden ser un Estado, y por eso se llaman el Estado Islámico. Tiene que ser un Estado lo más extenso posible en la tierra árabe, en territorio árabe, al-Arabilla, y tiene que ser un Estado 100% islámico, al-Islamilla. Y en consecuencia, para eso hay que eliminar a cualquiera que no es islámico. ¿A quienes no consideran islámicos? Por ejemplo, dentro del Islam, a los chiitas, ¿no? Es decir, a los que forman parte de la corriente chiita, que son en su mayoría iraníes, y por eso es que el gran enemigo de Occidente y el gran enemigo de Estados Unidos, como es Irán, gran perseguidor de cristianos, está ahora preocupado y contribuyendo a atacar al Estado Islámico, que es sunita de tendencia salafita, de esta tendencia extremista. Cree que hay que matar a cualquiera que no sea musulmán, de ahí la masacre de cristianos, y esa masacre de cristianos no va a parar. Como han visto ustedes, han habido múltiples asesinatos, degollamientos, muertes espantosas realizadas por videos de YouTube. Lo que están haciendo estos asesinatos no es tanto tratar de intimidar a Occidente, porque como saben ustedes, cada vez que se produce uno de estos asesinatos, el Estado Islámico paga relativamente caro con bombardeos importantes. Después del asesinato del piloto jordano, Jordania atacó múltiples posiciones del Estado Islámico. Después del el asesinato y el martirio de 21 cristianos coptos egipcios, lo que ha hecho Egipto es volver a atacar posiciones claves. Ahora el Estado Islámico ha respondido secuestrando nuevos cristianos, ahora más lejos, en Libia, en el norte de África, ¿no? Lo que demuestra que su presencia en los países de origen árabe es importante y que estos actos de terror lo que quieren es convocar a todos los extremistas islámicos que están en el mundo para que vengan y contribuyan a la creación de este Estado Islámico, que sea la preparación de una nueva venida de un Mesías, ¿no? Y en consecuencia, la idea es crear devotos. El líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, que se ha visto una sola vez en televisión, lo que quiere es fundamentalmente crear una especie de camino hacia el apocalipsis, ¿no? De hecho, el Estado
según estas promesas y la razón por la cual siguen asesinando personas de Occidente, a las que, y por eso es que ahora en el último asesinato han llamado, este es un mensaje para Roma, tengan en cuenta ustedes que el Estado Islámico ha asesinado cristianos ortodoxos, o sea que no tienen nada que ver con Roma. Digo, tienen que ver porque son hermanos nuestros en la fe, pero son hermanos que no dependen de Roma, son hermanos ortodoxos y dependen de sus autoridades autocéfalas, sus autoridades propias específicas que se encuentran en Egipto. Entonces, ¿de dónde viene este mensaje a Roma? Es que dentro de la visión profundamente religiosa, fanática e islámica del Estado Islámico, ellos creen en la promesa de que Roma, entre comillas, es decir, Occidente, liderado por Roma, como si fueran las cruzadas, ¿no?, va a atacar al Estado Islámico en la ciudad de Dabik, en Siria, ¿no? Y que una vez que estas tropas invadan Dabik, las tropas, entre comillas, cristianas de Roma, y sean derrotadas por el Estado Islámico en Dabik, esto es lo que va a iniciar la cuenta regresiva para el apocalipsis. Ahí es cuando van a haber destrucciones, matanzas, el fin de todos los enemigos del Corán, y que en consecuencia va a comenzar el principio del fin, ¿no? Y cuando comience el principio del fin, cada vez se va a ir avanzando hacia la perfección de un Estado islámico. Pero el profeta que venga va a reinar, ¿no?, en el terreno que estos terroristas logren conquistar. Y en consecuencia se dan cuenta ustedes esta visión profundamente militante. Ellos necesitan seguir avanzando porque mientras más grande sea el dominio de al-islamiyya, es decir, de este régimen totalmente controlado por el Islam, totalmente controlado. Eso significa que cuando encuentran a alguien que es un seguidor zoroastriano, por ejemplo, de esta religión precristiana, que todavía se encuentran en Irak y en Irán, hay que asesinarlos. Chiitas hay que asesinarlos. Cristianos hay que asesinarlos. Pero además hay que asesinarlos públicamente para provocar a Occidente para que vengan a esta guerra. Y de tal manera que en el futuro, ¿no?, lo que se haga es ponerle en el mejor de los casos, unos impuestos y a los cristianos y ellos puedan sobrevivir. Pero para eso necesitan reclutar. ¿Pero quiénes necesitan reclutar? Necesitan reclutar a fundamentalistas, a islámicos sanguinarios, es decir, que crean en este mismo proyecto. Por eso es que el decapitamiento de personas que la gente dice, ¿qué tal antipropaganda? El mundo odia al Estado Islámico por esta propaganda en video de decapitamiento, etc. No, hermanos, resulta que solo en el año pasado 30.000 musulmanes de Europa y Canadá se sumaron a la guerra del Estado Islámico. 30.000. ¿Y a raíz de qué? A raíz de estos videos que ellos consideran propaganda. ¿Por qué? Porque un musulmán extremadamente radicalizado que vive en un gueto en Francia o en Inglaterra, en Bélgica, y que escucha a sus imanes, a sus líderes religiosos predicar en contra de Occidente, pero que están en sociedades civilizadas controladas por la policía y donde no pueden hacer nada, sienten que la única alternativa coherente es la del Estado Islámico, y cuando ven esos asesinatos dicen, ellos no tienen miedo, ellos matan a los infieles, yo quiero ser como ellos, y los persiguen, ¿no? Entonces, es importante comprender que la lógica del Estado Islámico es una lógica de todo o nada y que no hay absolutamente ninguna manera de combatir el Estado Islámico si no se responde con esa misma lógica de todo o nada. El autor de esta nota, Graham Wood, que es un editor
un contributing editor, ¿no? O sea, un editor de los principales de este diario de Atlantic, es un especialista en estas políticas internacionales y es uno de los que ha viajado a las zonas más peligrosas y que ha comprendido mejor desde hace mucho tiempo cuáles son las características del Estado Islámico. En consecuencia, creer que el Estado Islámico, simplemente porque consigue que otras naciones islámicas se amotinen contra ellos, no es algo que a ellos les molesta, por el contrario, porque al mismo tiempo que nosotros vemos que autoridades jordanas o autoridades egipcias actúan en contra del Estado Islámico, ellos saben que jóvenes desesperanzados, fanatizados por la prédica de algunos líderes religiosos, van a encontrar en ellos un camino de coherencia. Y en consecuencia, enfrentar al Estado Islámico va a suponer una confrontación como no se ha visto en el pasado, va a suponer un valor y una decisión de parte de Occidente que hoy en día no se ve, y va a suponer de nosotros los católicos la triste certeza de que todavía muchos hermanos nuestros van a ser asesinados, y van a ser asesinados de forma espantosa, porque esa es la lógica criminal, fanática y milenarista del Estado Islámico. Que tengas un buen día.